Universidad Digital del Estado de México, Licenciatura en Seguridad Pública, alumno Juan Manuel Minero Cordero, profesor Uribe Yáñez José Eduardo, materia Análisis Económico del Sistema de Justicia Penal, actividad de aprendizaje Unidad Integradora, fecha de entrega 31 de agosto del 2018. Los altos niveles de violencia que han agobiado a la sociedad en México y que han puesto en entredicho la eficiencia y la eficacia de las instituciones de seguridad en el país han llevado a plantear si el diseño institucional de justicia corresponde a la realidad imperante y, por consecuente, a diseñar cuáles deben de ser los mecanismos más apropiados para devolver la seguridad a los ciudadanos que reclaman justicia bajo esta premisa, incluso a costa de sus propias garantías individuales. En este sentido, cabe precisar, ante la irracionalidad de muchos sectores de la población y de los medios de comunicación principalmente, el ascenso de los niveles de violencia y criminalidad no es un producto originario y exclusivo de la pobreza, sino que, por el contrario, encuentra su génesis en la grosera desigualdad y exclusión que prevalece en México. Sin duda, el descontrolado crecimiento de la delincuencia, no solo en México, sino en buena parte de la América Latina, se desprende de un acelerado proceso de polarización social e implementación de políticas públicas selectivas y de exclusión que ha acortado los circuitos de convivencia y han ubicado a México como una de las grandes regiones más desiguales del mundo. En este orden de ideas, el planteamiento de la reforma penal de 2008 se ha guiado por el flagelo creciente de la delincuencia, que ha rebasado el aparato de justicia del Estado de México. Ha experimentado un fenómeno patológico que impulsa violencia en todos los niveles y sectores del país. Asimismo, los ciudadanos han creado métodos de justicia por propia mano, en aquellos espacios donde el Estado no tiene presencia, y si lo tiene, los ciudadanos carecen de voz en sus instituciones. En este sentido, cabe mencionar que el nuevo sistema de justicia respetará los derechos humanos y las garantías de todas las personas, en donde surge un nuevo paradigma de impartir y administrar justicia. Ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales, regido por los principios de publicidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad. Asimismo, el juez, el Ministerio Público y las policías regirán su actuar bajo los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, honradez y objetividad, para dar un servicio objetivo, eficiente, de procurar y administrar justicia. En este sentido, cabe mencionar que el culpable no quedará impune y las víctimas se le procurará la reparación del daño. Después de la implementación del 2008 en los juicios orales en México, de muy poco nos servirá el contar con nuevas instituciones y procedimientos penales si los agentes de policía, los del Ministerio Público, las defensorías, juzgadores, peritos, docentes e investigadores y estudiantes del derecho continúan pensando y actuando conforme a los paradigmas del sistema inquisitivo. Para lograr una adecuada instrumentación de los juicios orales, como antes se señaló, se requiere la profesionalización en los diversos sectores, agentes del Ministerio Público, de las policías, federal, municipal y local, así como la capacitación y el equipamiento de los mismos, con conocimiento pleno de las funciones específicamente preventivas que les toque desempeñar a los agentes del Ministerio Público, a los ministeriales a su cargo, con conocimientos profundos en técnicas científicas de investigación del delito, capaces de garantizar la eficiencia y la eficacia
de la procuración y administración de justicia para obtener la confianza de la sociedad. Los jueces de instrucción, el del juicio oral, así como los de justicia para adolescentes, tendrán a su cargo la administración de justicia y la ejecución de la sanción para aquellos que hayan cometido un delito. Así poder garantizar que el inocente quede libre, que el culpable no quede impune y que la víctima se le sea reparado el daño. En cuanto a la ejecución de las penas, que sean confiables, eficientes y eficaces, con conocimiento enfocados a cada una de sus áreas de protección del reo, así como la de contar con una defensoría pública eficiente y eficaz, que garantice a la sociedad un cabal acceso a la justicia, abogados capacitados para litigar conforme a los postulados del nuevo sistema garantista penal, comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Por último, docentes e investigadores dispuestos a ampliar y profundizar los conocimientos de la oralidad en materia penal. Conforme al contexto del sistema jurídico nacional, el hecho de que no exista la debida profesionalización en algunos sectores jurídicos anteriormente mencionados hará muy difícil la concreación de los juicios orales en nuestro país. Los problemas sociales del nuevo sistema de justicia penal. El aumento de la pobreza, la exclusión, la violencia, la trata de personas, el desempleo, la drogadicción es considerado globalmente un problema de tal envergadura que ha pasado de ser un objetivo prioritario de las Naciones Unidas. En el último año, el informe sobre el desarrollo humano se constata que la pobreza y la exclusión social ya no son inevitables, tanto en el plano nacional como en el internacional, entendiendo la pobreza no solo como pobreza de ingreso, sino en la perspectiva del desarrollo humano, como de generación de opciones y oportunidades para vivir una vida tolerable. Vivir una vida larga, sana, creativa y disfrutar de un nivel decente de vida, las libertades y las dignidades humanas, respecto de los derechos humanos y asimismo del derecho de los demás. El informe destaca que los avances logrados en todos los países del mundo en cuanto al ingreso y también en cuanto a la esperanza de vida y el acceso a los servicios sociales básicos como la justicia, el empleo, la educación y el desarrollo, resultan ser más injustas. La persistencia de la situación, como lo destaca en el informe, más de la cuarta parte de la población del mundo en desarrollo sigue viviendo en la pobreza, la exclusión social. Alrededor de un tercio de la población, 1,3 millones de personas, viven en un ingreso inferior a $1 diario, pero advierten que los adelantos han sido desiguales, con retrocesos, y que la pobreza sigue siendo generalizada. Según Guten, experto en tema de investigación para la paz, partiendo de una definición generalista de la paz como la ausencia de violencia, sostiene una concepción amplia de la violencia más allá de la mera violencia física, en la que se relacionan directamente la paz y el desarrollo. La paz en sentido amplio es la ausencia tanto de violencia directa como la de violencia estructural entre los estados y dentro de los estados, lo que supone la posibilidad de lograr la satisfacción de las necesidades básicas, la supervivencia, el bienestar, la identidad y la libertad para todos. El desarrollo en sentido restringido es igual al crecimiento económico y el sentido amplio es igual a la satisfacción de las necesidades humanas básicas, supervivencia, bienestar, respeto a los derechos humanos, identidad, inclusión, libertad para todos. Es decir, la ausencia de paz. La violencia está directamente relacionada con los obstáculos o los impedimentos de las posibilidades del desarrollo humano. En consecuencia, este autor considera que la violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus relaciones afectivas, semánticas y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales. Los problemas culturales del nuevo sistema de justicia penal. Con la reforma del año 2008 que generó diversas actuaciones,
Por parte del Poder Judicial de la Federación, ha habido también reformas de carácter local, donde se implementaron sistemas distintos, algunos incursionando en la oralidad, pero sin ser juicios acusatorios en sentido estricto. En algunos casos, por ejemplo, se habla de juicios predominantemente orales, en los que, por cierto, en ocasiones simplemente se trataba de una especie de sistemas mixtos, penal inquisitivo, a partir del auto constitucional, pasando de manera opcional de un procedimiento tipo verbal a un procedimiento de tipo escrito. Esto ni se asemeja a lo que en un sentido estricto sería un juicio acusatorio, lo que revela uno de los primeros problemas que podríamos advertir, como es el de identificar la oralidad con el juicio acusatorio, confundir la etapa del juicio acusatorio con los que es en realidad un sistema acusatorio integral. Pues bien, este tipo de realidades y problemáticas es lo que lleva a justificar un mecanismo de coordinación que podría por primera vez a nivel nacional sentar las bases elementales, los principios esenciales de lo que la reforma constitucional de 2008 pretende. La reforma constitucional aspira a la integridad en un nuevo sistema de justicia en México, más allá de las posibles interpretaciones de carácter local o divergencias que podrían surgir de interpretaciones contradictorias. El caso es que, a final de cuentas, el sistema acusatorio que se pretende tendrá que ser redefinido desde la perspectiva constitucional y cultural, exigible para todo el sistema mexicano, esto es, adaptado a nuestras culturas, nuestra constitución y nuestra cultura, ya que en el caso del juicio de amparo, por ejemplo, que no existe la mayor de los otros países, objeto de comparación, o al menos no existe como en México, y habrá una primera pregunta sobre esto. La implementación del juicio acusatorio y oral debe de llevar la suspensión del juicio de amparo. El llamado juez de garantías debe entenderse como una sustitución de lo que hoy es un juez de distrito. En este tipo de planteamientos fueron comunes en un principio, y puede haber quienes tienen esas dudas respecto a cuál es el alcance que va a tener el sistema acusatorio en relación con el amparo y respecto a las denominaciones y los términos que ya se utilizan. Pues bien, la justificación del recurso estriba precisamente en que solo desde la perspectiva constitucional y cultural se puede realmente emplazar la búsqueda de un sistema acusatorio mexicano, con identidad propia, en un sistema acusatorio mexicano. El comercio exterior hace referencia al intercambio comercial de un país con relación a los demás. Es decir, el comercio exterior de México es aquel que el país realiza con las diferentes naciones. El comercio exterior de un país es un importante sector de su actividad económica, debido a la naturaleza de sus funciones. Debe de responder a los intereses nacionales de dicho Estado, que en manos de su gobierno modulan su inserción con los principios del comercio multilateral o internacional. Esto se define como aquella parte del sector externo de una economía que regula los intercambios de mercancías y productos, servicios entre proveedores y consumidores, residentes de dos o más mercados nacionales o países distintos. Incluso consideran los intercambios de capital y los aspectos referentes a la entrada temporal de personas de negocios. Se trata de transacciones físicas entre residentes de dos o más territorios aduaneros, que se registran estadísticamente en la balanza comercial de los países implicados. Ahora bien, la actividad comercial ha estado a lo largo del tiempo vinculada a las actividades humanas, en virtud de la necesidad de obtención de satisfacción de bienes y servicios. Mis conclusiones. La actividad económica de un país es la principal actividad de un Estado, ya que mediante las relaciones comerciales y las relaciones multilaterales le permitirán al país desarrollarse integralmente, mediante la comercialización de bienes y servicios globalmente. A estas relaciones exteriores con los demás países le permitirán el desarrollo económico de la nación, así como la satisfacción de bienes y servicios
que el Estado está obligado a prestar a sus ciudadanos, ya que mediante el pacto social con los ciudadanos, de legitimar la coacción institucional para mantener el orden y la paz, el Estado está obligado a brindar los bienes y servicios, como lo es la procuración e impartición de justicia, la educación, la salud, el empleo, el desarrollo social, el orden y la paz social. Mediante la Administración Pública Federal, el Estado tendrá que suministrar los recursos del Estado, y con ello las secretarías de la Función Pública, como lo es Banjico, Sedesol, la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Seguridad Pública, la, la Secretaría de Educación Pública, Zagarpa, entre otras. Asimismo, el Estado estará legitimado para gobernar y administrar los recursos del Estado mediante restricto apego a derecho, en otras palabras, con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derivado de las normas que de ella emanen, se establecerá el actuar del gobierno con sus gobernados. Asimismo, los gobernados y gobernantes tendrán derechos y obligaciones que cumplir en beneficio de un Estado de Derecho, donde el Estado democrático establecerá las bases constitucionales para la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, para que un Estado pueda diseñar, evaluar e implementar las políticas públicas que le permitirán gestionar programas y estrategias que alcancen los objetivos y las metas planteadas, siguiendo el Plan Nacional de Desarrollo que le permitirá obtener la calidad y los bienes públicos óptimos para el desarrollo integral del Estado y los ciudadanos, procurando un Estado de Derecho que proteja los derechos humanos y las garantías de las personas.